y también por esta exposición de este trabajo que promete. En segundo lugar, expone nuestra compañera Erika Areli. Viene desde México, desde una universidad maravillosa, que conocemos a alguna gente, y un territorio maravilloso, como es la Universidad de Sonora. Gracias. Y nos va a hablar de una comunicación que lleva por título El uso de los dispositivos móviles, alguno tenemos por aquí que vibra, un estudio con estudiantes indígenas, perspectivas para la inclusión en contextos universitarios en la Universidad de Sonora. Pues también 15, 20 minutos. Espero menos. Ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya mencionaron, mi tema es sobre el uso de los dispositivos móviles, un estudio con estudiantes indígenas en la Universidad de Sonora. Antes que nada, me gustaría empezar con esta cita que dice: el extraordinario desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos tiempos hacen que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan solo una posibilidad práctica, sino un imperativo social. Bueno, como ya mencionaron, yo vengo de México. Del estado en el que vivo es el estado de Sonora, un estado muy caliente, nunca vayan en verano, son 40, 50 grados, sin exagerar. Bueno, en este estado, lo que llama mucho la atención es que tiene muchas etnias, que son comunidades indígenas. Tenemos 7 principales, y los que van de paso porque vivo en un estado fronterizo, damos con Estados Unidos. Todas las personas que viven en hogares donde el jefe de familia o cónyuge o uno de los padres de estos habla una lengua indígena, según la CEPAL, se considera un hogar indígena, vaya. Sin embargo, realmente no hay una definición de lo que es un indígena, como pueden ver, porque si los dos papás son indígenas, pasa, pero si no hablan, no pasa, pero si sí hablan, sí pasa, pero si el muchacho habla el idioma de ellos, pasa, pero si no lo habla, no pasa, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera tenemos una definición de lo que es una persona indígena, muchísimo menos un estudiante. Entonces, desde ahí estamos muy mal. La INEGI, que es el instituto que nos hace los controles, los censos allá, reportó que la población total del estado era de 2,5 millones más de habitantes, de los cuales 130,448 eran indígenas, lo que representa casi un 5% de la población. Como ya mencioné, pues, se pueden encontrar 9 grupos indígenas y el nivel de estudio de la población indígena es hasta secundaria, si bien les va. Aquí están las principales etnias: mayos, yaquis, pápagos, guarijillos, seris, tojono, pima, cúcapa y kikapú. Cada uno con sus costumbres, como pueden ver, viven alrededor de todo el estado y cada uno tiene su propio idioma. Como pueden ver en la tabla, el grado mayor que hay de escolaridad son 6.9 años. ¿Qué es eso? Es primaria, a duras penas, de todos los indígenas que hay en mi estado. Y la mayoría solo llega a cuarto de primaria o a segundo si es que hizo el preescolar. Entonces, esto es muy triste y es uno de los principales focos rojos que me hizo querer trabajar con ellos. Ahora, mi estudio es en la Universidad de Sonora, donde, según la NUYES, en todo el estado hay 103,000 alumnos, 844 alumnos inscritos en las diferentes universidades. En la Universidad de Sonora, que es a la que pertenezco, hay 28,309 alumnos, y solamente 164 son indígenas. Me refiero a todos los campus. Entonces, si vemos aquí Sonora, arriba en el amarillo está Nogales, donde hay una planta, donde hay un Unison. Y luego en el centro, que es Hermosillo, donde dice Sonora aproximadamente, hay otro Unison, y abajo hay 2 campus, que es en Navojoa y Obregón. Y a pesar de que realmente la tienen a la mano la escuela, no van, solamente hay 164 alumnos. Bueno, mi planteamiento de problema lo expongo así. En México se tiene mucha presencia de habitantes mestizos. Sin embargo, estas personas siempre han sido estigmatizadas, siempre se les hace el feo. La UNESCO señala que lograr una mayor comprensión de las tecnologías móviles significaría para mejorar el acceso a la equidad y la calidad en todo el mundo.
El uso de los dispositivos móviles en entornos educativos establece nuevas dimensiones en el contexto de educación y eso crea la necesidad de llevar a cabo nuevas prácticas de aprendizaje. Estos dispositivos han sido desplegados como herramientas de aprendizaje en contextos formales e informales y se han utilizado a pequeña escala, a corto término, senderos, mayor despliegue, más sostenida y mezclado. Aquí es donde se enlazan, porque a mí muchos me dicen, ¿cómo vas a estudiar estudiantes indígenas y a duras penas tienen techo y tú quieres que tengan un móvil? Bueno, hay que ver que voy a estudiar estudiantes indígenas que ya están en la universidad, porque quiero conocer toda su historia académica y a su vez ver cómo impacta el uso de dispositivos en los estudios que ellos realizan. ¿Por qué? Porque aunque hay 164 alumnos, de esos 164, más de la mitad son irregulares. Y más de esa mitad no van a llegar al siguiente semestre. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, tienen sus culturas que se tienen que ausentar y utilizar los dispositivos móviles crea un contexto de equidad y estar en todas partes. Por lo tanto, ellos los podrían utilizar para no sesgarse tanto de sus clases. Bueno, ya es mucho, pero de nuevo, ¿por qué con estudiantes indígenas? Según la UNESCO, la falta de respeto hacia su cultura y la insuficiencia de recursos crean una diferencia abismal en su educación. Existe una cantidad muy pequeña de maestros que hablan su idioma. Las escuelas suelen localizarse en zonas apartadas a las que es difícil de acceder. Y la calidad educativa recibida en niveles anteriores es muy inferior. Y a pesar de que representan el 10% de la población nacional, menos del 1% ingresa a la universidad. Y aún menos de ese 1% logra egresar, lo cual es muy deprimente. Bueno, mi objetivo general es describir el nivel de competencia digital respecto al uso de dispositivos móviles e identificar cómo el aprendizaje ubicuo puede ayudar en la inclusión en entornos de educación superior en estudiantes de origen étnico inscritos en la Universidad de Sonora, región norte, centro y sur. Mis objetivos específicos es obtener el nivel en el que se encuentra el uso de los dispositivos móviles en educación superior y cómo estos impactan en el aprendizaje ubicuo. Analizar de manera cuantitativa y cualitativa las prácticas con el uso de dispositivos que llevan a cabo los estudiantes de educación superior de origen indígena y diseñar y validar un mapa completo con las competencias desarrolladas a partir del uso de dispositivos móviles en ambientes educativos universitarios. Bueno, mi investigación es de tinte interdisciplinar. Eso quiere decir que voy a trabajar con educación, sociología, psicología y comunicación. Y mi punto central es la inclusión educativa, porque yo al final es lo que quiero explorar en cómo los dispositivos móviles y el aprendizaje ubicuo es una gran herramienta que puede y debe ser utilizada para crear una inclusión educativa de poblaciones vulnerables, como lo son en mi caso los estudiantes indígenas. Bueno, mi hipótesis, la disposición de un mapa de competencias, habilidades y destrezas implicadas en el aprendizaje móvil constituye una base operativa para el desarrollo, un modelo funcional e inclusivo que involucra las prácticas deslocalizadas en el entorno de educación superior. Como ya les dije, realmente no existe un término de lo que es un estudiante indígena. Incluso nuestra Constitución lo único que dice es que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas a partir de ellos. Es muy ambiguo y es lo más claro que se llega a decir. La inclusión educativa me importa porque asume la diversidad entre los diferentes grupos sociales, atiende las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, y es el aprovechamiento igualitario de los programas que ofrecen beneficio a las personas. El modelo de inclusión educativa tiene el fin de identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los estudiantes. Bueno, ubicuidad, como ya mencionó la doctora, el uso de dispositivos móviles es imperativo, no tiene un sentido espacial, puede estar en todas partes, desdibuja las divisiones que hay y ayudaría mucho porque está Sonora, bueno, en realidad está todo el país y hay sierra y ellos viven más allá de la sierra, entonces para ir a la escuela tienen que caminar 1-2 horas y llegan a escuelas donde no hay techo, no hay baño, no hay pizarrones, no hay nada. Lo cual que hace, desmotiva, por eso tan pocos alumnos llegan a ingresar a la universidad. Y aquí viene el por qué también me interesa su carrera
bueno, todo lo que han tenido que pasar para poder llegar a la universidad. El aprendizaje ubicuo es un proceso continuo, se utilizan los dispositivos móviles y permite la conexión en cualquier lugar, es decir, que se puede aprender siempre, en cualquier momento, siempre que el alumno tenga la disposición, claro está. Las competencias digitales, esa es una de mis variables, que dice que la tecnología sigue avanzando, es por eso que los jóvenes deben contar con la capacidad de aprender en una era de información abundante, y estas habilidades son buscar, obtener, procesar, comunicar y transformar el conocimiento. El uso de los dispositivos móviles, y como les mencioné, al final todo esto es para crear una inclusión educativa. El enfoque que voy a utilizar es mixto, es interdisciplinario, es cuantitativo, porque voy a utilizar un cuestionario que de hecho es de la doctora Sevillano, que está aquí en la UNED, adaptado por supuesto, y va a ser cualitativo porque voy a realizar grupos focales y entrevistas a mis participantes. Mis participantes son estudiantes indígenas inscritos en la Universidad de Sonora, Campus Norte, Centro y Sur. Son 164 alumnos en modo activo y sus edades van de entre 18 y 34 años. Estas son las preguntas que vienen en mi cuestionario. Todas se refieren, ¿no?, a que no son como, ¿para qué usas el internet? No, todas las preguntas son enfocadas al ámbito educativo. ¿Qué herramientas utilizan? ¿Qué aplicaciones les sirve para la escuela? ¿Saben usar el visor PDF? Etcétera, etcétera. Si también lo utilizan como una manera de entender el lenguaje, porque es importante señalar que en Sonora a los estudiantes indígenas hasta la secundaria y a veces prepa se les enseña en su idioma, pero a partir de ahí se acabó. Entonces al llegar a la universidad, a cualquiera, entran en un choque no solo cultural, sino al choque del idioma. Entonces el poder utilizar los dispositivos móviles les sería una gran fuente, les sería de gran utilidad, simplemente por el hecho de traducir ya es un gran terreno ganado. Y bueno, las preguntas abiertas de mi encuesta, como les digo, adapté el instrumento de la doctora Sevillano, no es tal cual. Le agregué las preguntas sobre cuál es la opinión que tienen sobre la utilidad de los dispositivos móviles para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las aplicaciones móviles que más les han ayudado a la escuela y por qué? El usar dispositivos móviles si les ha ayudado a que se sientan más incluidos en la escuela y si consideran que la diversidad cultural dificulta la inclusión dentro del ámbito educativo. Sí, no y por qué. Mi grupo focal, que como les dije se basa más que nada en saber cómo han llegado hasta la universidad, lo cual es un milagro, si cuentan con apoyos económicos o no, si sus familias los ayudaron, si tienen computadora, etcétera. Bueno, y si conocen el programa Apoyo Académico de Estudiantes PAEI, PAEI es el programa que con el que cuenta la Universidad de Sonora como método de enlace con estas comunidades, el cual es una lástima decir que es un fracaso, porque cuando yo he ido a esas juntas van 4 alumnos de los 164. Entonces, todo está mal. La verdad es que la gente del país se esfuerza, pero ellos mismos se sienten tan estigmatizados que no asisten. Bueno, mis conclusiones. Apenas estoy en un proceso de pilotaje. Aún no he hecho el levantamiento masivo. Es muy difícil poderlos localizar y que quieran, que accedan. El simple hecho de que digan que son indígenas es casi imposible. Entonces me va a llevar tiempo, pero espero volver el año que entra con mis resultados. En los sectores en donde se encuentra concentrada la mayor población indígena del país, siendo para el año 2005 de la INEGI, 1.203.390 personas son completamente analfabetas. No saben leer y no saben escribir. Estos datos exponen el reto tan grande al que se enfrenta el sistema educativo que trabaja con estas poblaciones, así como demuestran que la barrera del idioma y la distancia siguen siendo los principales factores para que los alumnos reciban una educación de calidad. Barreras que pueden trabajarse con el aprendizaje ubicuo, ya que este puede utilizarse tanto por los docentes como por los alumnos para mantener una mejor interacción educativa sin importar las condiciones del aula. Por lo mismo, este estudio es mixto, ya que utilizando una metodología cuantitativa se podrá exponer el nivel de competencias que tienen los alumnos de origen indígena frente al uso de dispositivos móviles.
y a la vez indagar de manera cualitativa si ellos consideran que el hecho de pertenecer a un pueblo indígena ha repercutido positiva o negativamente en su formación académica. Y hasta ahorita van estos resultados. Los estudiantes indígenas de la Unison presentan poca identidad con su cultura, hablan más de un idioma, utilizan el internet para sus smartphones para la búsqueda de información, compartimiento de archivos y estudiar. Y afortunadamente hasta ahora los dispositivos móviles sí los han ayudado a una inclusión educativa, tanto con sus compañeros como con sus profesores. Desde grupos de WhatsApp hasta grupos en Facebook que los ayudan a interactuar más, porque por lo mismo físicamente siempre están aislados. Y es todo. Muchas gracias.